Hola, muy buenas noches. En esta época de flores y fútbol, hablaremos con una mujer que se dedicó a estudiar a profundidad el tema del balonmano. Sí, se trata de la antropóloga y socióloga Beatriz Vélez, quien publicó su libro Fútbol desde la tribuna, pasiones y fantasías. Me gusta el fútbol de buena calidad, no me gusta todo tipo de fútbol, ni el fútbol que es únicamente comercial, me gusta el fútbol de las bellas jugadas. En Hechos y Personajes tendremos un corto balance de lo que fue la Feria de las Flores en la ciudad. Continuaremos celebrando los 25 años de TV Cámaras y de Boca en Boca con dos reconocimientos que recibimos esta semana. Uno de parte de la Sociedad Colombiana de Orquideología y el otro de nuestros colegas del Círculo de Periodistas de Antioquia, CIPA. Disfrutaremos de una receta especial para las fiestas preparada por el chef del Club Unión. Tendremos detalles de la premiación del concurso anual de novela y cuento de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Al final, un sentido homenaje a nuestro amigo el documentalista Juan Guillermo Arredondo, el Chiqui. Bienvenidos. La siguiente sección con el patrocinio de Empresas Públicas de Medellín. EPM, estamos ahí. Una mujer sensible al fútbol y a ese otro mundo que se vive desde una tribuna. Ella es Beatriz Vélez Cifuentes, quien profundiza en su publicación sobre el fenómeno social en el que se convirtió este deporte. Nuestra invitada de hoy es una invitada muy especial porque nos va a hablar de un tema que normalmente manejan los hombres, un tema machista. Pero antes de contarles de ese tema y sobre el libro que escribió, vamos a hablar porque ella es fue maestra de la Universidad de Antioquia, en retiro, como ella bien lo dice, y un cerebrito fugado también porque está por fuera del país. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches, Liliana. Bueno, corrijo lo de cerebrito jugado porque sí, yo sigo con labores con la Universidad de Antioquia, tengo una dirección de doctorado todavía, entonces... Pero no, es un poco a control remoto. ¿O está... No, pero en ambos sentidos, yo ¿Viajo mucho? Sí, viajo y la estudiante ha estado también, no, más es una cooperación, digamos, internacional, transcultural, transnacional. Es una chica alemana de origen y que trabaja sobre la cultura colombiana y la cultura alemana. Bueno, usted es una mujer internacional entonces. Una mujer muy internacional. Poco cosmopolita, digamos. Sí, sí. Hablemos primero de ese recorrido en Colombia como maestra en la universidad, socióloga. Porque yo quiero llegar a conocer por qué escribió este libro sobre fútbol, es que no les habíamos contado sobre qué. El tema es el fútbol y la mirada de una mujer al mundo del fútbol es una mirada bastante curiosa. Digamos que curiosa y también probablemente polémica, porque sin duda el fútbol ha tenido pues una factura masculina, eso es un hecho irrebatible, eso es un hecho histórico, que está fundamentado en la situación de que las mujeres nunca tuvimos acceso al espacio público de una manera tan abierta como hasta hoy día, ¿cierto? Como los niños, o sea, estamos hablando de todas maneras que los niños juegan fútbol en la calle, van a los estadios y es abierto y era permitido para los hombres, porque hoy las niñas juegan fútbol. Hoy las niñas juegan fútbol, pero en la investigación que yo hice por allá en el año 1999 al 2004, muchas niñas nos contaban que todavía les tocaba hacer, digamos, las labores domésticas antes de ir a jugar fútbol o a jugar fútbol. Cosa que a un muchacho no le pasa. No, todo lo contrario. Ellas hacían lo que les correspondería hacer a sus hermanitos, es decir, tender su cama y ocuparse un poco también de su habitación, por ejemplo. Vamos a contar, este libro se llama Fútbol desde la tribuna, pasiones y fantasías. Un nombre muy femenino, entre otras, porque es sensible, no porque sea, digamos, con el ojo femenino, sino porque es sensible, porque es el fútbol no lo ve como desde la fantasía, ¿no? Es más rudo. No creo. No, es en general la percepción general. Es la percepción general, pero también es la percepción, digamos, que yo estoy tratando de impulsar, que también está cambiando mucho ese ideal de rudeza en los hombres
porque hay muchos hombres que son muy sensibles, tan sensibles como las mujeres, y es un logro de la modernidad o de la posmodernidad, dirían algunos, que se esté aproximando más a esa extrapolación que antiguamente se hacía entre lo femenino y lo masculino, y que los hombres estén accediendo a lo femenino y las mujeres a lo masculino. A mí me encanta porque me parece que es una propuesta más democrática, más rica de sentido, que abre el horizonte en vez de cerrarlo y que permite, digamos, el desarrollo libre de la individualidad. Pero yo quiero agregarte una cosa, y es que esa rudeza, digamos, que tiene el fútbol, que sin duda existe. El fútbol está asociado mucho al elemento guerrero, al elemento de Marte, digamos, del dios Marte de la guerra. El fútbol es también una actividad de una belleza sublime y de una delicadeza, digamos, porque justamente lo que se quiere evitar es el roce cuerpo a cuerpo, ¿cierto? Es la técnica, es la imaginación, es la creación, es la habilidad, digamos, en el manejo corporal, que hace que el buen jugador nunca patee a otro jugador, sino que por el contrario entre con él en una suerte, digámoslo así, de encuentro que más bien invita a pensar en lo amoroso, aunque en lo amoroso también existe ese elemento, digamos, de guerra, ¿cierto? Pero yo le hago una pregunta, antes de que sigamos hablando de eso, ¿le gusta el fútbol? Me gusta el fútbol de buena calidad, no me gusta todo tipo de fútbol, ni el fútbol que es únicamente comercial, me gusta el fútbol de las bellas jugadas. Y yo digo en mi libro, Liliana, que a veces uno puede soportar la monotonía de un partido, 90 minutos, 90 no, digamos 85 minutos, por 5 minutos de bellas jugadas. A veces por 1 minuto de esa jugada que tú dices, por favor, ¿qué es esta reconciliación con la humanidad que nos permite ver que alguien es capaz de hacer esta cosa tan absolutamente hermosa? Pero le pregunto, usted dice aquí en su libro, el fútbol es placer gratuito. Sí, exactamente. Bueno, eso lo dice usted. Mi pregunta es si todo esto que usted dice, que siente que el fútbol regala y permite al hombre, lo siente el jugador del fútbol, lo percibe, o sea, o es consciente de lo que usted nos está diciendo. Digamos que seguramente es consciente, aunque no lo puede afirmar en las mismas palabras en que yo lo digo, porque yo soy académica, yo tengo una formación, digamos, un tanto filosófica, un tanto de distintas ciencias sociales, y eso no, la gente no lo expresa con las mismas palabras como yo lo expreso, digamos, en mi libro, que son palabras más bien poéticas, pero uno ve que todo el mundo lo siente y que todos nos encontramos, digamos, como en esa resonancia común de sentimientos y de emociones, ¿cierto? Pero lo que uno percibe es que la gente se apasiona con el fútbol, o sea, eso va más allá de la vida misma, es una cosa impresionante. Sí, más allá de la vida misma, y es la vida misma según algunos, ¿cierto? Porque la pregunta finalmente que yo establezco en el libro es esta, Liliana: ¿qué es lo que tiene el fútbol que lo hace comparable a cosas tan densas y tan importantes en el horizonte de la vida humana como el amor, como la amistad, como la madre, como el orgasmo? Hay que escuchar a Eduardo Galeano, un intelectual de semejante talla. Yo cuando lo escuché dije, por favor, ¿qué es esto? Esto hay que ir a decorticarlo despacio, porque Galeano, pues este intelectual famoso, un hombre serio, un hombre del espíritu, cuando habla en su libro El fútbol azul y sombra, dice, el gol es el orgasmo del fútbol. Y yo dije, por favor, aquí tiene que haber una clave, digamos, de la condición humana muy profunda, y que es eso lo que hace que todos los hombres y muchas mujeres y los humanos en general nos sintamos, digamos, como enrolados en una misma pasión y en una misma emoción cuando vemos estas hazañas corporales, ¿cierto? Pero si el fútbol fuera solamente eso y no involucrara lo que tiene hoy, que genera violencia, que ya se generó, digamos, en este momento que vemos que los muchachos se confrontan, se aporrean, se matan por el fútbol, o sea, se está perdiendo, digamos, que ese gusto por el fútbol, ese orgasmo que produce el fútbol, o sea, ¿hacia dónde estamos yendo con ese fútbol? No, yo creo, Liliana, que no es correcto pensar que el fútbol ha estado en algún momento libre de la violencia. El fútbol incluso, pues en el sentido moderno del término, nace en Inglaterra con el ánimo de, digamos, de dar unos cauces y unos patrones y unos límites a la violencia que se había heredado de la Edad Media, ¿cierto? Porque es que los humanos, desfogar inclusive, o sea, porque los humanos somos de alguna manera un poco excesivos, ¿cierto? Entonces, a los humanos debemos tener como unas pautas de comportamiento, y la obligación de la sociedad es dar esas pautas de comportamiento. Entonces, el fútbol nace, digamos, en Inglaterra con el ánimo de establecer, digamos, unos límites en el comportamiento y en la confrontación.
pero no podemos olvidar la historia del fútbol, está plagada, tachonada, diría yo, de actos de una barbarie extrema, ¿cierto? Ha habido guerras, estadios destruidos, muertos, cabezazos. Inclusive los hooligans en Inglaterra, que existen hace muchos años. Pero yo incluso no hablaría solamente de los espectadores, hablemos de lo que pasa dentro de la cancha. De los jugadores. ¿Cierto? De los mismos jugadores entre sí. Violencia física o soterrada. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Zidane. Cuando Zidane fue agredido moralmente, no fue una agresión física, él devolvió con una agresión física, pero a él se le agredió, digamos, de una manera soterrada. Eso es muy común, que se pisa al contrincante, que se le mete el puño, que se le mete la patada. El fútbol está, digamos, cargado de esa emotividad agresiva, sin duda. Entonces la violencia no ha sido, digamos, ajena al fútbol jamás. Ahora, con relación a los hinchas, eso sí es otro problema. Siempre ha habido también fanatismo, los hinchas se han matado entre sí, aún gente de un mismo equipo por razones, pues, digamos, un poco absurdas, que no se comprenden desde el punto de vista de la racionalidad. Se comprenden un poco desde el punto de vista antropológico, en el sentido que te digo que nosotros tenemos una tendencia al exceso, pero es sin duda deber de las sociedades poner, digamos, unos límites y sancionar esas conductas que generan, digamos, esta situación, pues, caótica y de desprecio por asistir al fútbol justamente o al estadio a causa de la violencia. Bueno, cuando leemos Fútbol desde la Tribuna, Pasiones y Fantasías, digamos que nos va, o sea, ¿qué sabor nos va a dejar después de que terminemos este libro? O sea, digamos, para mí, que no soy muy cercana al fútbol, que además todavía no he leído, pero que con seguridad voy a leer, ¿qué me va a quedar? O sea, ¿cómo voy a ver el fútbol después? A ver, es muy difícil para mí responder, digamos, qué le va a quedar a alguien. Pero, o la búsqueda, lo que usted tenía cuando lo escribió. Digamos, la búsqueda mía es compartir esa interpretación del fútbol que yo hago, pues, que es una interpretación mesurada, pero también es una interpretación profunda, es una interpretación, digamos, ligera, pero al mismo tiempo. Es decir, yo lo que hago es como un balance entre los antagonismos que tiene el juego como tal, ¿cierto? Y ver que ahí está comprendida, digámoslo así, la magia del fútbol, ¿cierto? Muy bien, Beatriz, vamos entonces a recomendar Fútbol desde la Tribuna, Pasiones y Fantasías, pero antes de irnos quiero hacerle unas preguntitas de Beatriz. Beatriz Vélez vive en el Canadá, tiene 2 hijas, ¿sí? Nietos. 2 nietos también. 2 nietos, la hacen muy feliz, tiene una cara es rozagante, tiene unas pequitas preciosas. Gracias. Se ve que hace mucho ejercicio. Gracias, sí. Sí, yo he llevado una vida muy sana siempre, buena alimentación, buen ejercicio y placer por la vida, placer por el fútbol, placer por la belleza, placer por la belleza en particular. Y por supuesto, Liliana, que mi propósito, por ejemplo, con este libro era que ahora en el Mundial de Fútbol, donde todo el mundo nos está mirando, porque eso no cabe duda que nos están mirando, se sepa que no solamente jugamos fútbol, hay violencia en los estadios, sino que también lo pensamos, y lo pensamos con un buen nivel académico, con un nivel serio, porque yo puedo decirte sin petulancia que mi libro es de una altísima calidad y que en ningún lugar del mundo yo tendría el más mínimo recato para decir es excelente. Ya mucha gente de otros países lo ha valorado muy bien, y que yo lo que quería ofrecer, digamos, a Colombia, que ahora que nos están mirando, un producto de esta buena calidad, para que sepan que también lo pensamos y muy que bien. una mujer lo piense. Claro, ¿lo encontramos en las librerías? En las librerías, en las librerías de las universidades, de la Universidad de Antioquia, en EAFIT, en la UPB. Pero en las librerías comerciales comunes y corrientes. Ok, perfecto. Interesante. Entonces, Fútbol desde la Tribuna, Pasiones y Fantasías, Beatriz Vélez. Un regalo para la ciudad, Liliana, muchas para gracias. El país y para todos y todas. Y este es un regalo para nosotros, aquí en De Boca en Boca, para nuestros televidentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana, por estar con nosotros. Muy amable. Okay. Buenas noches.